Hoy nos vamos a ahorrar más de 1000 euros y muchas horas de lijar y pintar en una mesa nueva, un frigorífico, una mesa de estudio, una encimera, innumerables tapas y portillos, etc. Hoy vamos a ver cómo podemos usar el vinilo adhesivo para restaurar, actualizar o embellecer todo tipo de superficies lisas de nuestro barco, autocaravana, casa, cocina o baño. Ahí queda eso. ¿Qué episodio era este? El 55. ¡Dale el culo, te la digo! O sea, ¿todos los múltiplos de 5 me vas a hacer esto? Todos y cada uno. Vale. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost. Espera, no se te olvide algo. Mira, sí, que sale ahí abajo de Noticias importantes. Pues sí, recordar que ya falta muy poco para la Feria Náutica a Babor en el recinto Ficoba en Irún, que estaremos los días 24, 25 y 26 de marzo en la Feria Náutica a Babor y que concretamente nosotros vamos a estar el sábado por la tarde dando una charla a las 5:30 sobre conocer nuestros propios barcos, sobre todo lo que tenemos que saber sobre nuestros propios barcos y lo útil que puede ser conocerlos correctamente. No os lo perdáis, acudir a la feria, nosotros vamos a pasar todo el día por allí, nos podremos conectar en persona, habrá gente mucho más interesante que nosotros por allí que también va a dar sus charlas y estoy seguro de que vais a poder estar un día o varios entretenidos con los expositores, con la náutica de recreo, con los barcos, con el deporte, con todas las cosas que va a haber en la feria. Y me llevas a excursión. Y llevo a Carlos. Podréis ver a Carlos si le suelto la correa. No os lo perdáis. Recordad, 24, 25 y 26 de marzo en Irún, Feria Babor, en el recinto Ficoba. Ahí estaremos y ahí nos veremos. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos restaurar algunas superficies y objetos de nuestro barco o de cualquier sitio en general. Objetos y superficies que estén desgastados, irremediablemente sucios, desfasados o que simplemente fueron siempre feos, como Carlos. Que ataque más gratuito, pero bueno. Ya, no, perdona, Carlos. ¿Es mal día hoy o qué? No, era solo por fastidiar. Vamos a ver una de las formas más sencillas, económicas y reversibles de renovar sus superficies gracias al vinilo adhesivo, gastándonos muy poco dinero. Cambios estéticos que podremos lograr en pocos minutos sin mucha habilidad y que le van a dar un aspecto renovado a nuestro barco. Veremos, por ejemplo, lo fácil que puede ser pasar de esto a esto sin invertir ni un solo minuto en lijar o pintar y sobre todo sin revolver el fregado que se monta cuando nos ponemos a hacer este tipo de operaciones, al margen del tiempo que requiere. Y os lo digo yo que me convertí en un auténtico experto en el lijado en nuestro episodio 38. O sea, que ahora dices que no... Pero si le habías cogido gusto al lijar, me lo dijiste. Ah, sí, claro. Que cuando acabaste, que dijiste, jolín, ahora y ya no me queda más que lijar. Hay un youtuber por ahí, ¿no? Que le he visto que recorta setos a la gente que va por casas y que tiene millones de visualizaciones y que va por ahí recortando los setos y llama a las puertas de la gente y le dice, ¿le importa que traigan mis equipamientos y recorte sus setos? Y la gente le seca, hace los vídeos y tal. Pues voy a hacer lo mismo. ¿Le importa que le elige el barco? El barco. Bien. Voy a quitar esto. No os lo podéis perder, que hoy vamos a contar cosas sencillas y útiles, poco tecnológicas para todos los públicos, adentrándonos en los 1001 usos del vinilo a bordo. Bueno, igual un poco de tecnología veremos, porque también hablaremos de lo sencillo que puede ser hacer serigrafías personalizadas y pegatinas con vinilo y una grabadora láser. ¿A quién le ha robado la grabadora láser? Tengo una pila de objetos prestados en casa que tengo que devolver algún día. Hola, bienvenidos a Bricomanía. Hola, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a ver cómo podemos restaurar la mesa de nuestro barco de una forma muy sencilla. Tan solo necesitaremos un montón de lija, un buen aspirador para limpiar el fregado que vamos a montar, mascarilla, guantes y gafas de protección, disolvente, un bote de barniz, brochas o rodillo para un acabado fino, papel y cinta de carrocero para proteger todos los alrededores y unas cuantas horitas para poder lijar, aspirar, limpiar, barnizar, secar, volver a barnizar y recoger todo el fregado que hemos montado. Fácil, como diría un vasco. Mi acento vasco está por los suelos, ¿no?
Te iba a preguntar qué te ha pasado en la voz. Eso no es vasco. Que era un guiño, ¿no? Era un guiño a Bricomanía. Un saludo a nuestros compañeros de Bricomanía. Os etiquetamos luego en el vídeo. Tenemos un canal de mucho éxito. Más o menos así es como comenzó mi interés por el vinilo adhesivo. Cuando compré mi barco, este ya tenía más de 20 años a sus espaldas y había pasado por lo menos, que yo sepa, por 3 dueños anteriores. Y casi seguro que uno de ellos, el primero, fue una empresa de charter en Grecia. Así que, aunque estaba bastante bien cuidado, había muchas partes del mismo en que el desgaste era más que evidente. Y claro, al final uno quiere tenerlo en buen estado, tanto desde el punto de vista funcional como desde el estético. Y ahí había un elemento que chirriaba un montón. La mesa del salón. Descolorida, desgastada, con pinta de estar quemada por el sol y de tener algún intento de restauración con barniz que había tenido muy poco éxito. Destacaba excesivamente entre el resto de maderas del barco. Aunque también las tapas de algunos registros de cables denotaban entradas de humedad y desgastes. Y esto ya fue hace 5 años, me decidí a cambiar la situación. Y ante el engorro y la delicado de desmontar la mesa, sacarla para lijarla, o peor aún, lijarla in situ llenando el barco de polvo, y gracias a mis incursiones a las tiendas de los chinos de mi alrededor, descubrí que podía haber una opción más sencilla, rápida y económica, especialmente cuando vi la infinita cantidad de rollos de vinilo adhesivo con montones de colores, texturas y todo tipo de imitaciones de madera que había tan solo por 1,20 euros el rollo. Y esto hace 5 años. 5 años. Esta mesa ya lleva 5 años. No eras loco Sailor todavía. No. Pero ya era tacaño a secas. El vinillo. ¿Cómo me gusta el vinillo? Querrás decir el vinilo. Ah, perdón, me estaba fallando el subconsciente. El vinilo. ¿Cómo me gusta el vinilo? Da alegría a los sitios, hace las cosas más bonitas de forma muy sencilla, las rejuvenece, te permite olvidarte del duro trabajo y es un tanto adictivo. Pero ahora estás hablando, sí, del vinillo. En realidad de los dos, pero vamos a centrarnos, Carlos, que hemos venido a hablar de vinilo adhesivo. Luego ya nos tomamos unos vinillos. Concretamente de los vinilos adhesivos que nos van a permitir restaurar, actualizar y dar nueva vida a superficies lisas de todo tipo de manera muy sencilla y rápida. Todo se ve mejor con vinilo. Bueno, lo que llamamos vinilo en realidad se trata de cloruro de polivinilo. Os sonará más por sus siglas, que es PVC, es decir, plastiquete de toda la vida. Pero el PVC tiene un montón de ventajas. Tiene una elevada resistencia a la abrasión, es estable e inerte, es decir, que te puedes comer sobre él sin que se desprendan partículas, es altamente resistente, especialmente resistente al agua, flexible y moldeable con calor, lo hay de todos los estampados y colores que te imagines para imitar cualquier tipo de superficie y te da la oportunidad del arrepentimiento. Es decir, que si aplicas vinilo de un color y luego resulta que no te gusta porque es feo como un pie, diría mi mujer, pues lo despegas y la superficie queda como estaba. Eso es especialmente útil para los que tenemos un buen gusto dudoso. Nos puede ayudar un poquito. Aunque mi recomendación antes de ponerse a pintar o vinilar alegremente es que saquéis una foto de lo que queréis cambiar de estilo y con una aplicación de fotografía como puede ser la gratuita GIMP podéis seleccionar el área a cambiar de color con la varita mágica y ya dentro de la selección pintar con colores o texturas la foto para hacernos una idea de cómo va a quedar. Una forma que nos va a ayudar a no dar muchos palos de ciego y poder pedir una segunda opinión antes de ponernos manos a la obra. Lo podemos llamar segunda opinión o lo podemos llamar permiso. En los vinilos adhesivos vamos a ver muchos diseños diferentes, muchas calidades diferentes y muchos precios. Y aunque en el vídeo veremos algunos ejemplos de aplicaciones de vinilos desde 1 euro y poco hasta 15 euros, las mayores diferencias van a ser en el grosor y resistencia del mismo. Pero llamadme tacaño, a mí el que más me gusta es el del chino, mucho mejor que el del Leroy, desde la perspectiva que al ser más fino es más fácil de aplicar, más flexible y moldeable con el calor y sobre todo que es mucho más barato equivocarse. Además, la variedad de estampados que hay en el chino, estos chinos tienen un buen gusto que es la bomba. Y bueno, si te vas a AliExpress, pues es que puedes encontrar todos los tipos de estampados, un mundo de posibilidades para darle rienda suelta al buen gusto o al mal, claro. Un vinilo hay, yo qué sé, con dragones o algo. Le hay, seguro, te digo yo que le hay. Bueno, como ya os he dicho, todo empezó ya hace como 5 años cuando compré el barco y la mesa del salón estaba desgastada y deteriorada, me chirriaba cada vez que la veía. Así que me fui al chino, busqué vinilo adhesivo que encajase con el tono de madera que buscaba y encontré uno que me convenció. El proceso fue bastante sencillo. Para poder trabajar bien, desarmé algunas piezas de la mesa y una a una las fui forrando con el vinilo.
Para las zonas curvas utilicé un secador de pelo para calentar el vinilo y darle cierta flexibilidad y poder estirarlo y adaptarlo a las curvas. Finalmente he de decir que el resultado fue estupendo y que nadie se fija en que está forrada de vinilo. De hecho, hoy en día, 5 años después, sigue dando el pego perfectamente. Está como nueva, y eso que la uso bien a menudo, como habéis visto en los vídeos, en que sale la mesa cuando hago cosas y tal. Pero claro, hace 5 años no pensaba yo que iba a tener un canal de YouTube, con lo que no me dedicaba a grabar todas las mierdas que hacía, como para poder enseñaros la técnica completa. Pero una de las grandes ventajas de un barco es que siempre hay cosas deterioradas que arreglar. Es un bucle infinito. Para vuestras primeras pruebas os recomiendo superficies lisas y planas sin muchos recovecos. Ahí veréis lo fácil que puede ser. Por ejemplo, algunas de las tapas de los registros de cables del barco, en mi caso, eran buenas candidatas, ya que al ser de madera barnizada, las pequeñas entradas de agua por la base del palo han hecho estragos en ellas, deteriorándolas. Además, al ser muy finas, tampoco es que nos den mucho juego a base de recuperarlas lijándolas y volviéndolas a barnizar. Que seguro que es la solución buena, y si tenéis tiempo, paciencia y cuidado, probablemente sea lo que debieseis hacer. This is the way. This is the way. This is the way. Pero es que restaurarlas con vinilo es tan sencillo. Vais a necesitar poca cosa. Un rollo de vinilo adhesivo del tono que queráis, en mi caso imitación a madera del mismo tono que usé para la mesa, una superficie plana donde trabajar, la propia mesa por ejemplo, tijeras, un cúter y una tarjeta de crédito, carnet de la biblioteca o espátula plástica específica. En mi caso, una tarjeta en blanco de las de acceso a los pantalones. La tarjeta de crédito no necesita ni tener fondos. Limpiaremos bien la superficie de la tapa que vamos a forrar, cortaremos un trozo del vinilo del tamaño adecuado, mejor que sobre, que no que esté justo, y despegaremos uno de los lados, doblando el protector, para poder alinear correctamente el lugar por donde vamos a comenzar. Una vez pegado y bien estirado el lugar por el que comenzamos, vamos a ir quitando el protector a medida que vamos empujando y alisando con la tarjeta. Cuando ya esté cubierta toda la superficie, le daremos la vuelta y, como quien envuelve un paquete, haremos unos cortes en las esquinas para doblar el sobrante hacia el interior. En una superficie tan fina y plana va a ser muy fácil y no vamos a tener que preocuparnos demasiado por los remates de los bordes. Ni siquiera tendremos que tirar de secador para estirar nada, puesto que solo se va a ver la parte expuesta. El secreto principal es ir quitando el protector según vamos avanzando y empujando con la tarjeta. Y lo bueno es que si os queda alguna burbuja de aire, la podéis pinchar, aplicar calor con el secador y la burbuja desaparecerá por sí misma. ¿Eso funciona? Sí, con los vinilos así finos del chino, sí. En el caso de estos vinilos y por el tipo de pegamento que llevan, se aplican directamente. Veremos que en los gruesos y caros se suele usar agua durante la aplicación. Con un poco de práctica y unos cuantos intentos nos volveremos unos expertos y pronto estaremos aplicándolo en más superficies y más complejas. Por ejemplo, en mi caso, el reborde de la encimera también estaba terriblemente desgastado. Pero de nuevo, con un poco de vinilo del mismo tono que la mesa, podemos cortar unas tiras para aplicarlo, empezando por las partes fáciles y lisas, y lo amoldamos a la forma mientras estiramos con la tarjeta. Cuando ya nos enfrentamos a curvas, podemos usar el secador de pelo para ablandar el vinilo y poder estirarlo, adaptándole a la curva en sí. Y por supuesto, con el cúter, finalmente quitar todo lo sobrante. Hay que ver el cambio de aspecto que ha dado en un momentín. Aunque ya puestos, igual también le daba un cambio al mostrador de la cocina, que ya tiene la superficie con manchas que no se van. De nuevo, lo más difícil es escoger el color y textura adecuado, aunque si tenéis el mismo buen gusto que yo, igual es mejor que pidáis una segunda opinión antes de escoger el color que vais a usar. Permiso, pedir permiso. Y menos mal que esto es tan fácil de poner como de quitar, porque puede que os hayáis adelantado un poco a la respuesta y no hayáis acertado con el color o el buen gusto y os veáis rehaciéndolo de nuevo. Si os ha quedado bien en el barco, no tardarán en pediros que lo apliquéis en casa. Bueno, o pensaréis en aplicarlo vosotros mismos. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando Lara se vino a vivir a mi casa, quiso traerse algunos muebles de los suyos de su casa. Y lo peor es que entre esos muebles estaba el lavabo de su baño. Como lo oís, un lavabo muy bonito que no pegaba para nada con los muebles marrones de mi baño, que hubo que convertir al estilo del lavabo, otra vez con un poco de vinilo, esta vez del Leroy Merlin, donde busqué pues ahí como un acabado de los mismos tonos. Pero es que una casa tiene 1000 aplicaciones. Por ejemplo, darle una segunda oportunidad a una mesa del IKEA sucia y desgastada que con un poco de vinilo con textura de madera blanca puede quedar estupenda.
O, y esto ya ha sido mi último reto, cambiar de aspecto la nevera de la cocina, que no pegaba lo más mínimo el que fuese blanca, teniendo en cuenta que el acabado de todos los electrodomésticos era como de acero inoxidable, y en este caso, y vista la premura, tuve que irme al Leroy Merlin y gastarme 15 eurazos en vinilo con aspecto de acero inoxidable, que con un poco de paciencia también lo podría haber conseguido en AliExpress más barato. Pero bueno, quería que vieseis también el proceso de los vinilos más gruesos y de más calidad. En este caso, en las instrucciones y por el grosor y tipo de pegamento, su aplicación recomendada es ligeramente diferente. Igualmente hay que limpiar bien la superficie, pero después con un spray con agua mojaremos toda la superficie donde lo vayamos a aplicar. Esto va a dar la oportunidad de sacar las burbujas y dejarlo plano de manera más sencilla. Por lo demás, lo mismo, quitar y doblar el protector en uno de los bordes, mojar la superficie y el propio vinilo, alinear bien las dos superficies, con el vinilo mojado es más fácil corregir la alineación, y después con la tarjeta y alisando y sacando las burbujas hacia los laterales al mismo tiempo que va saliendo el agua. Seguiremos estirando y empujando con la espátula o tarjeta mientras quitamos protector hasta dejar toda la superficie cubierta y recortar el sobrante con el cúter. Igualmente, las curvas las podemos adaptar con calor, aunque cuanto más grueso sea el vinilo, más difícil es de trabajar las curvas. Y ya está, la nevera más barata convertida casi en una Smeg, de esas que le gustan a mi mujer, esta vez por 15 euros, pero otras por 1,20. Por supuesto que hay muchos otros usos que se le puede dar al vinilo. Hoy en día hay vinilo con protección para rayos UVA que son ideales para usar en el exterior sin que se deterioren o decoloren. Y con ellos en los barcos podéis hacer cosas como las serigrafías. Mi barco lleva ya 3 años serigrafiado, esta vez lo hicieron profesionales, y por poco más de 500 euros quedó estupendo con los logos y el nombre de la empresa en la que trabajo. Lo habéis visto 1000 veces. Pero es que hoy en día también podéis usarlo para cubrir por completo la obra muerta en vez de pintarlo y vais a obtener un resultado más rápido, más estable y más duradero a la decoloración. Pero aún hay más, es que ya están usando el vinilo en la obra viva del barco, sumergido y evitando que se adhieran las incrustaciones al casco con resultados muy buenos. O eso dicen, porque eso sí que no lo he probado, ya que yo sigo muy contento con mi patente de silicona. Bueno, y por supuesto, que se me olvidaba, los vinilos translúcidos electrostáticos que se pegan fácilmente sobre todo tipo de cristales y que, por ejemplo, le pueden dar un poquito más de intimidad a los portillos del baño. No podíamos irnos sin darle un toque tecnológico a este episodio, y este va a venir de los plotters y las máquinas CNC que ya venden en AliExpress a precios estupendos. Hablamos de 200 euros y cosas así. Aunque podemos encargar las serigrafías a una empresa especializada y no va a ser caro y vamos a tener muy buenas calidades, hoy en día también podemos hacerlas nosotros mismos en casa. Por ejemplo, con una grabadora láser de estas de AliExpress, que por unos 200 euros es una especie de plotter digital que mediante un láser de alta potencia puede grabar dibujos sobre diferentes superficies. No sé, grabar las tapas de los instrumentos del barco con el logo del barco, cosas así. Pero con la regulación adecuada y de manera muy sencilla podremos también hacer nuestras propias pegatinas. Bastará un poco de vinilo del chino, cargar por ejemplo un dibujo o texto en el software de la grabadora y regulando la potencia y la velocidad podremos hacer que el láser corte la primera capa de vinilo sin atravesar el protector. Luego será ya cuestión de despegar las partes sobrantes de nuestro dibujo y usar vinilo transparente como transfer para poder así transferir nuestro dibujo y poder pegarlo en la superficie que queramos. Pero no os preocupéis que volveremos a las grabadoras láser, los plotters CNC súper baratos que se pueden comprar hoy en día, bueno, que os lo pueden prestar también algún amigo. Manolo, no te preocupes, que no se me ha olvidado de ti, que te devolveré tu CNC en cuanto pueda y que nos van a ayudar a hacer cosas que antes eran impensables poder fabricar uno mismo en casa. Así que vendrán episodios. El lijar se va a acabar. Bueno, igual no se va a acabar, pero se puede sustituir para rejuvenecer 1000 cosas de nuestros barcos, casas, autocaravanas o coches incluso. No quiero decir que la restauración tradicional no tenga sentido, pero con vinilo va a ser mucho más fácil hacer algunos cambios de estilo y dar un aire más moderno a muchas cosas. Yo en casa, en la cocina, tengo un pedazo de vinilo enorme que tapa toda la pared y bueno, es ahí bonito. Y cuando nacieron tus hijas, aparte de pintar, ¿no envinilamos la pared? Ah, sí, pusimos pegatinas. Pegatinas de vinilo, es verdad. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Ahí, es verdad. Con un bosque o algo así. Eso, sí. Mira, yo en uno de mis baños, un azulejo que se rompió y que ya no hay Dios que encuentre, una pegatina de vinilo también para tapar el agujero y estupendo.
Pero bueno, si lo que quieres es un barco clásico con sus acabados en madera tradicionales, pues sin duda lijar, barnizar, pintar. Y si se trata de superficies rugosas, madera sin barnizar y cosas así, pues seguramente el vinilo no va a agarrar todo lo bien que debería. Puede que no sea la mejor solución, o al menos sin que des una imprimación previa o cosas así que ya lo van a convertir en más engorroso. Pero dar un aire moderno a un barco de mediana edad, pues es sorprendente lo que se puede hacer gastando unos pocos euros en vinilo, y ya os digo que es muy resistente. Que yo ya llevo 5 años con la mesa del salón del barco en vinilo y no me he molestado ni en volver a forrarla para el vídeo de lo bien que sigue, o sea que imaginaros. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, podéis invitarnos a una cerveza o a un pincho o a lo que sea a través del botón donar que sale en nuestra página, en el que podréis contribuir con lo que queráis al canal. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. O bueno, también el día 25 en la Feria Náutica a Babor en Ficoba, en Irún, que ahí estaremos también. Si queréis conocernos en persona, nos podemos dar un abrazo, saludarnos, darnos un cabezazo, lo que caiga. Joder, es que me emociono tanto cuando hablo de una feria náutica. ¡Bah! ¡Qué alegría me da esto! ¡Qué ganas! Además es que voy a dormir esa noche. Bueno, pero eso... Yo voy por trabajo, no por dormir una noche sin mis hijos.